Buenas tardes. Agradezco a la mesa directiva de la NUER y al Colegio Mexicano de Urología por hacerme partícipe de este gran congreso. Es un verdadero placer y un gusto poder compartir la siguiente información con tan gran audiencia. El trasplante renal, bien llamado el milagro del siglo XXI, se ha posicionado como la terapia gold estándar para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica en los pacientes que la padecen. La siguiente charla tiene como objetivo principal proveer información valiosa para aquellos colegas que, a pesar de no estar acostumbrados a tratar de forma cotidiana con este tipo de pacientes, bueno, los están recibiendo, los están diagnosticando y los están tratando tanto en su práctica institucional como su práctica privada. Espero de antemano que la información les sirva de guía para determinar qué pacientes con reflujo vesicoureteral son susceptibles a tratamiento y, por lo tanto, qué abordaje terapéutico es el idóneo para ellos. El trasplante renal, a pesar de ser una gran modalidad terapéutica, pues no está libre o exento de efectos adversos o complicaciones, siendo las complicaciones más prevalentes en los pacientes posttransplantados, pues las urológicas. De estas complicaciones urológicas las podemos dividir tanto en tempranas como tardías, y dentro de las complicaciones urológicas tardías en el posttrasplante, pues podremos encontrar desde las infecciones urinarias, la estenosis del uréter del injerto, la litiasis renal o el reflujo vesicoureteral. Finalmente, entonces, surge el siguiente cuestionamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo que llevan a la aparición del reflujo vesicourinario en el paciente trasplantado? Bueno, existen diferentes factores de riesgos asociados al reflujo, como lo están viendo en su pantalla. Algunos de estos aspectos tendrá menor o mayor peso para la asociación o el desarrollo del reflujo, pero que asociados entre sí pues van a aumentar el riesgo del padecimiento. Por lo tanto, pues podríamos concluir que el reflujo vesicoureteral en el paciente trasplantado es multifactorial. En nuestro medio, el tipo de pacientes que observamos cotidianamente en el servicio, vemos que hay dos factores principales que predisponen a esta enfermedad. Uno sería la anuria. ¿Por qué la anuria? Los pacientes que se presentan a trasplante renal con un periodo de anuria prolongado, pues se van a presentar con microvejigas. Esto nos va a complicar o a hacer muy laborioso el que podamos realizar un reimplante ureteral en cualquiera de sus variedades. ¿Y qué va a pasar con estos pacientes a lo largo del tiempo? Bueno, pues que estas vejigas van a ganar volumen, van a ganar capacidad y con la inminente pérdida del túnel submucoso o de su sistema antirreflujo. Por lo tanto, pues va a dejar vulnerables a estos pacientes de poder padecer un reflujo vesicoureteral. La segunda instancia a considerar pues serían los pacientes que tienen disfunciones neuromusculares de la vejiga, principalmente aquellos que tienen alteraciones para el vaciamiento, ya que también nos pondrá en mayor riesgo de desencadenar el reflujo o de empeorarlo. Desafortunadamente, cuando se habla de reflujo vesicoureteral, pues este siempre se va a asociar a infecciones urinarias. Pero ¿realmente el reflujo va a condicionar por sí solo las infecciones de orina? Bueno, la respuesta sería que no. La presencia de infección de vías urinarias en el trasplante es multifactorial. También ustedes observen cómo hay diferentes factores, desde la edad avanzada, la litiasis urinaria, la función retardada del injerto, pacientes con inmunosupresión o pacientes con riñones poliquísticos. Todas estas situaciones asociadas o en conjunto pues pueden predisponer en mayor o menor medida a las infecciones de orina. El reflujo es una de ellas, pero no necesariamente el único condicionante. Existe una amplia variedad de estudios dirigidos a encontrar cuáles fueron los factores predisponentes para las infecciones en las vías urinarias de los pacientes trasplantados
y cada uno de ellos encontró que existen diferentes factores de riesgos, algunos con mayor o menor peso en la población estudiada, pero que en nuestro medio los principales factores que predisponen a la infección pues serían el sexo femenino, la diabetes mellitus, la vejiga neurogénica o el reflujo vesicoureteral. Este estudio es interesantísimo porque nos da información muy importante. Nos menciona que la prevalencia de la infección en los pacientes trasplantados es tan alta como hasta el 86% de los casos. Otra situación de importancia que comenta el siguiente estudio es que todos los pacientes trasplantados que puedan desarrollar una infección urinaria en el primer mes del posttrasplante van a tener mayor riesgo de desarrollar infecciones al año o en los años de seguimiento del trasplante, independientemente del factor que la haya predispuesto. Esto se me hace también muy importante. Todos los pacientes con trasplante de renal que desarrollen infecciones urinarias asociadas al reflujo, bueno, van a tener en su momento mayor riesgo de disfunción aguda de injerto o cicatrización del mismo, pero no van a mostrar un empeoramiento en la función o en la sobrevida del injerto a largo plazo. Entonces, a pesar de que la incidencia del reflujo también en los pacientes trasplantados es muy alta, que llega hasta el 86%, afortunadamente para nosotros, los reflujos sintomáticos o que pueden acarrear verdaderas complicaciones en los pacientes trasplantados es un porcentaje muy bajo, de aproximadamente del 1 al 3%. Este estudio demostró cosas importantes. Mencionó que no hay una diferencia clínicamente significativa entre los pacientes con reflujo y sin reflujo de presentar infecciones de orina. También demostró que no hay una diferencia clínicamente significativa entre los pacientes con reflujo y sin reflujo en cuanto a la función del riñón a mediano y largo plazo. Este estudio también demostró que no hay una diferencia clínicamente significativa tanto en los pacientes con reflujo como en los que no lo padecen, en la sobrevida a largo plazo del reflujo. Entonces, si ya vimos que el reflujo puede ser una complicación en el trasplante, si ya vimos que se puede o no asociar a infecciones de vías urinarias, pero afortunadamente la sobrevida del injerto a largo plazo no está modificada por esta enfermedad, entonces, ¿cuándo deberíamos de tratar un reflujo vesicoureteral? Pues bueno, como lo mencioné anteriormente, de toda la incidencia de reflujo en el paciente post-trasplante, nos vamos a centrar en aquellos reflujos que sean sintomáticos. ¿Y qué vamos a considerar como un reflujo sintomático? Bueno, aquellos reflujos de alto grado, que pueden ser un grado 4, grado 5, incluso un grado 3, de acuerdo a la clasificación radiológica internacional del reflujo. Estos reflujos de alto grado pueden ser de baja presión, de alta presión o mixtos, pero ¿qué características deben de tener estos reflujos de alto grado? Bueno, que pueden estar asociados a infecciones urinarias recurrentes en el paciente trasplantado. ¿A qué nos referimos con infecciones recurrentes? Bueno, a que puedan llegar a presentar más de 3 eventos de infección urinaria en un año o más de 2 eventos de infección urinaria en un lapso de 6 meses. Estas infecciones tienen que tener ciertas características. Las infecciones, aparte de ser recurrentes, pues deben de ser infecciones febriles, infecciones complicadas como pielonefritis del injerto o sepsis urinaria, y estas infecciones pueden estar asociadas o no a disfunción aguda del injerto. Entonces nos vamos a centrar en este tipo de pacientes. Pacientes con reflujos de alto grado, pacientes que les condicionan infecciones recurrentes complicadas y que pueden estar asociadas a disfunción de injerto. Entonces, el tratamiento. Bueno, el gold estándar de tratamiento para el reflujo vesicoureteral es el reimplante del uréter de forma abierta. Esta técnica quirúrgica, pues obviamente exige mucha habilidad y pericia porque nos tenemos que acostumbrar a
anatomía diferente del riñón ortotópico. Un injerto renal tendríamos que realizar un abordaje pélvico retroperitoneal con ciertas limitaciones. En la parte medial, como observan en las imágenes, pues tendríamos el inconveniente del repliegue peritoneal, las adherencias del mismo hacia el injerto o hacia las estructuras vasculares. En la parte posterior estaríamos limitados pues, por las variantes anatómicas propias de las anastomosis que se realizaron para el injerto. En la parte látero-inferior externa, pues estaríamos limitados por el polo inferior del injerto. Por lo tanto, nos daría un margen, un espacio quirúrgico seguro, muy breve, lo cual dificulta el poder realizar este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque pues no son procedimientos libres de complicaciones, siendo las complicaciones vasculares las de mayor respeto y las que pueden llevar a la pérdida del injerto, que en este caso pues sería algo catastrófico. Nosotros en nuestro centro de trasplante, como otras instituciones y como lo avala también las publicaciones científicas, optamos por otorgar de primera instancia un tratamiento conservador. ¿Qué vamos a hacer en este tratamiento conservador? Bueno, vamos a darle seguimiento en la consulta de forma periódica a los pacientes con reflujo de alto grado, con infecciones recurrentes. Vamos a tratar de asesorar a los pacientes para que entiendan y comprendan su padecimiento y hacerlos copartícipes activos en el cuidado de su enfermedad. Vamos a mencionarles que tengan una adecuada hidratación. La mayor cantidad de líquido deben de ingerirlo en las primeras horas del día, en la media tarde, y conforme se acerca la noche, pues tratar de lograr que una hora antes de dormir eviten cualquier consumo de líquido. Esto con la finalidad de mantener vejigas con poca capacidad y disminuir el riesgo del reflujo. En estos pacientes hay que orientarlos, hay que evitar que posterguen el deseo miccional, que no se aguanten las ganas para orinar. Finalmente, los pacientes que no tienen micciones con horarios, que no vacían la orina cada 3, cada 4 horas de forma sistemática, pues van a tener vejigas de alta capacidad, de altos volúmenes y que van a predisponer a que ese reflujo se complique o que aumente de grado, ¿no? En cuanto al aspecto sexual de estos pacientes, hay que orientarlos. Hay que recordar que la mayor parte de los pacientes trasplantados se dan entre los 20 y los 40 años de edad, donde la vida sexual activa pues, es mayor. En estos pacientes pues, hay que invitarlos a que mantengan una actividad sexual responsable y segura y con el uso de condón, ya sea para sexo oral, anal o vaginal, para reducir el riesgo de infecciones. En el aspecto sexual también hay que recomendarles que tengan un adecuado aseo genital y que puedan realizar una micción inmediatamente posterior al evento sexual. El tratamiento médico, pues obviamente va a estar orientado a tratar esas infecciones urinarias recurrentes y complicadas, la mayor parte de las veces pues respaldados por un urocultivo, dadas las altas tasas de resistencia que existen actualmente. Otro aspecto farmacológico del cual podemos echar mano en estos pacientes pues son los alfa-bloqueantes, principalmente para pacientes con alteraciones del vaciamiento en la vejiga. Una vez que ya iniciamos el abordaje terapéutico de forma conservadora, pero no obtenemos respuestas satisfactorias, podríamos avanzar en el tratamiento a las técnicas endoscópicas. En la actualidad, de estas técnicas endoscópicas, pues existen la inyección de agentes de abultamiento para tratar de disminuir el riesgo del reflujo. Existen diferentes agentes de abultamiento, sin embargo, los de mayor prescripción para los pacientes trasplantados con reflujo vesicureteral, pues sería el Deflox, seguidos del Macroplastic. Como ustedes saben, para tratar de aplicar estos agentes existen diferentes técnicas. La de Sting, que fue la inicial, Sting modificada por Kench, que fue una de las más recientes, y finalmente también existe la técnica de HIP.
todas ellas, la finalidad es coaptar el neuréter del uréter trasplantado para reducir el riesgo de reflujo. Esta publicación hizo una amplia revisión de varias series para tratar de determinar la tasa de éxito del enfoque endoscópico. Como ustedes pueden ver en la tabla, la tasa es muy alta. Va una tasa de efectividad del 0 hasta el 70%, siendo la media de éxito de aproximadamente un 50-55%. Son abordajes de mínima invasión, son abordajes relativamente seguros, no exentos de complicaciones, siendo las principales la obstrucción, cuando se utilizan más de 4 mililitros del agente bloqueante o de abultamiento, o la hematuria, pero la hematuria afortunadamente puede ser de baja a moderada intensidad, de poca durabilidad y en ocasiones pues autolimitada, ¿ok? Entonces, si ya hicimos el abordaje conservador y no obtuvimos buena respuesta, si ya optamos por la terapia endoscópica y no tuvimos respuesta o no contamos con el recurso en nuestros hospitales, pues los pacientes con reflujos sintomáticos los vamos a tratar por medio del reimplante ureteral abierto. Existen diferentes técnicas o variedades de las técnicas, sin embargo, los más prevalentes o los que más se utilizan para resolver esta situación podrían ser los extravesicales como Lich-Gregoire o Taguchi y los intravesicales como Politano-Ledber. Este estudio nos da información muy importante. Cuando analizó las diferentes técnicas entre sí para determinar quién tenía mejores resultados con respecto a la fístula, a la estenosis, al reflujo o al hematurio, documentó lo siguiente. La técnica de Lich-Gregoire redujo significativamente el riesgo de fístula cuando se comparó contra su contraparte de Politano-Ledber. 2. La técnica de Lich-Gregoire redujo significativamente el riesgo de hematuria cuando se comparó directamente contra Politano-Ledber o contra Taguchi. Pero ninguna de las tres técnicas comparadas entre sí proporcionó una mejora significativa en la reducción del reflujo vesicoureteral. Quiere decir que todas las técnicas están a la par, ninguna se puede complicar más que la otra en ese aspecto. Otra modalidad que estamos utilizando como tratamiento quirúrgico abierto pues sería la remodelación del sistema antirreflujo. Esta técnica pues es la variación de un reimplante tipo Lich-Gregoire con la característica que no desinsertamos el uréter de la vejiga. ¿En qué pacientes estamos ofreciendo este sistema de tratamiento? Bueno, en pacientes que presentan un uréter corto. Si nos empecinamos en reimplantar un uréter corto, pues vamos a estar predispuestos o predestinados al fracaso, dado el alto riesgo de estenosis ureteral. Entonces, cuando tenemos un uréter corto, esta es una opción viable. Pacientes que van a ser sometidos a un segundo o tercer reimplante es una opción viable, ya que con esto tratamos de disminuir la desvitalización del uréter del injerto. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, principalmente hay que disecar el uréter, hay que realizar un rodete a nivel de la unión uretero-vesical a través del detrusor, exponiendo la mucosa urotelial, y una vez que realizamos esto, vamos a deprimir el uréter a través de esa mucosa para suturar nuevamente el detrusor y hacer un nuevo túnel submucoso, un nuevo túnel o un nuevo sistema antirreflujo. ¿Qué ventajas tenemos con esta modalidad? Bueno, no van a requerir catéter doble J y no van a requerir el uso de sonda Foley de forma prolongada. Existen otros tipos de derivaciones urinarias para pacientes con reflujo y existen también sus indicaciones muy particulares. Cuando tenemos un uréter corto, podríamos echar mano de una uretero-ureteroanastomosis, ya sea término terminal o término lateral,
o de una pielo-ureteroanastomosis. Esto siempre y cuando se haya excluido del diagnóstico el reflujo vesicurinario en los riñones nativos del paciente. ¿Cuándo podríamos utilizar una derivación urinaria tipo Wari-Flap? Obviamente con sus modificaciones, ya que no podríamos fijar el nuevo conducto del uréter hacia el músculo psoas debido a que este va a estar ocupado por nuestro injerto. Esto nos llevaría a la retracción, la modificación, el acodamiento o la estenosis de ese conducto. Pero bueno, ¿en qué momento podríamos realizar este tipo de derivación? Cuando tenemos una panestenosis ureteral del injerto renal o cuando no tenemos un uréter nativo viable. El uréter intestinal se utiliza muy poco realmente debido a la alta tasa de complicaciones tanto infecciosas, obstructivas por la producción de moco o el riesgo de desarrollo de adenocarcinoma. Entonces, para concluir nuestra charla, ¿qué les podría yo comentar? Que no toda infección urinaria está asociada a reflujo vésico-ureteral, que no todo reflujo requiere tratamiento quirúrgico, que hay que elegir el mejor método terapéutico y adecuarlo a las características de nuestros pacientes y que la mejor técnica quirúrgica del reimplante es la que domine el cirujano. Esto con la finalidad de limitar el riesgo de complicaciones y de postergar la vida funcional del injerto. Muchas gracias.